Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Lima Gris por Neo TV. Hoy vamos a tratar un tema que ha despertado de alguna manera inquietudes en el sector político, pero sobre todo en la Policía Nacional Perú. Se trata de el presunto hackeo y para algunos la filtración de información sensible de la Dirección de Inteligencia del Perú. Una dirección que hasta el momento ha lanzado un comunicado, pero que desde el Congreso se ha conocido que hay una nueva investigación donde hay varios involucrados en este tema. También desde el Congreso han señalado que no se trataría de un hackeo, como el comentario del congresista José Cueto, sino de una filtración interna. Y es más, el congresista Cueto ha mencionado que incluso ya se conoce a la persona que ha filtrado esta información. Vamos a conversar con Luis Felipe Alpaca sobre este tema, ya que él también ha preparado un informe haciendo una especie de memoria sobre los ataques que han recibido otras instituciones en el Estado. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola, Edwin, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes y adelante con el tema. Bueno, primero, Luis Felipe, no es novedad este tema de los ataques, sea filtraciones o sea hackeos a instituciones del Estado. No es novedad, pero al mismo tiempo es un tema tan sensible y delicado y tampoco se maneja con la magnitud que debería manejarse, es decir, pasa desapercibido, porque en realidad ingresar al aparato de inteligencia de una fuerza pública como es la policía es gravísimo, porque prácticamente desmantela, deja desnudo el sistema de control interno y prácticamente se pueden vulnerar nombres, figuras, identidades, planes operativos, y eso no es admisible. En la medida de que haya impunidad, seguiremos con esto. Ahora, dentro de este nuevo ataque se ha conocido que la información que se ha ventilado, información sensible, repito, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ha sido compartida por Telegram, que es una red social abierta a todo el público, y mediante un grupo han estado pues compartiendo carpetas cipiadas con información bastante sensible que involucra no solamente nombres, apellidos y DNIs de oficiales de la policía, sino también planes de trabajo, incluso algunos insumos que la Dirección de Inteligencia utiliza para hacer inteligencia y contrainteligencia. Estamos hablando, ojo, de miles de documentos, Sí. miles de correos, miles de planes operativos. Es gravísimo, y esto interesante cuando mencionas presunta filtración, ¿no? Porque ahora ya está cobrando relevancia las dos versiones, ¿no? Del presunto hackeo de parte de este grupo de, se denominan hacktivistas, ¿no? De Deface, ¿no? Denominados Incarrup. Ellos mismos han salido incluso a dar una entrevista, a decir que se atribuyen la autoría de este ataque, pero al mismo tiempo el propio comandante general, cuestionado por cierto, Víctor Sanabria, ha salido a desmentir todo esto y decir que no, que ha sido una filtración. Pero el tema es más grave, porque cualquiera de las dos condiciones son gravísimas. Exacto. Tanto el hackeo de ciberdelincuentes que van a poner al mejor postor información clave de la seguridad interna del país, como la filtración desde el aparato mismo de la policía, eso realmente no les haría ningún favor. Yo creo que lo que están mencionando, digamos, desde la voz oficial, ¿no?, de autoridades de la Policía Nacional, creo que es aún más grave. El hecho de la filtración es más grave porque implicaría una traición desde dentro de la propia Dirección de Inteligencia. Pero no solo una traición, porque no es menos cierto que todas las instituciones son proclives a tener malos elementos, ¿no? Como sucede en la policía. Pero eso no es lo más grave, Edwin. Lo más grave no es el mal elemento que ha filtrado esta información probablemente con un grupo de personas, sino la precariedad de los sistemas de control interno y los protocolos que tienen que estar refrendados por ley. Es decir, la policía es una coladera. Ahí caerían, cortarían cabezas
a jefes inmediatos de la talla de coronel para arriba, que no han manejado un protocolo adecuado. Es decir, si se llega a corroborar esto mediante una auditoría informática, yo creo que el Congreso tendría que entrar a tallar y tiene que rodar cabezas desde el ministro del Interior, desde el ministro del Interior hacia algunos generales de la división esta, ¿no? Sí, ahora recordar, como mencionamos al inicio, que no es la primera vez que esto sucede. Esto ha sucedido también con el Ministerio de Defensa, con la propia PCM, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con el Ministerio de Educación. Entonces, aquí hay, digamos, una sensibilidad muy grave que no ha sido atendida y que no viene siendo atendida. Yo ya lo he dicho en su momento, varias instituciones del Estado tienen un retraso tecnológico de por lo menos 20 años. Una cosa bastante grave. Hablar de la SUNAT nada más. La SUNAT está retrasado en el tiempo, ¿no? Entonces, otra cosa importante es el hecho, Luis Felipe, de lo que mencionan los congresistas también, porque mencionan que ya se ha detectado quién filtró. Claro, tienen en reserva el nombre, los apellidos, ¿no?, de esta persona, pero veremos si esa información se corrobora, porque desde el Congreso también han comenzado a investigar, ¿no?, para entender un poco qué hay detrás de esto. Mira, las investigaciones empiezan evidentemente en el plano político, desde el Congreso, pero más allá de eso, Edwin, porque es un tema tan sensible, quien tendría que corroborar finalmente esta versión de la filtración tiene que ser necesariamente un peritaje técnico. Los peritos especializados en informática, donde chequean los vamos a ver los IP, etcétera, las direcciones electrónicas, la procedencia de la nube, ellos van a determinar de dónde salió esa supuesta filtración. Y si eso fuera así, yo creo que las alarmas se tienen que activar rápidamente, porque no puede haber impunidad. Tiene que haber responsables reales. En la medida que haya responsables que no queden impunes, este tema se va a hacer más importante en nuestra sociedad. Claro. Ahora, por otro lado, hay empresas que dan el servicio de servidores a las instituciones del Estado, ¿no? Así es. Ahora, todavía no se conoce los nombres de estas empresas, porque yo he estado tratando un poco de buscar información, pero como que lo tienen bajo 4 llaves, ¿no? Claro. Pero yo creo que conociendo qué empresas están involucradas en el servicio al Estado, en este tema de los servidores principalmente, nos podremos preguntar dónde están los servidores físicamente, porque ese es otro tema, conocer dónde se encuentran los servidores físicamente que resguardan toda esta información sensible. Claro, presumiblemente esa información, por la naturaleza de la importancia de la información que manejan estos sistemas, se podría decir de que que quedan en carácter de reserva, ¿no? Pero ahora que ha surgido este escándalo, yo creo que el Congreso es el primero, que ya han salido algunos congresistas a dar la primera voz, pero yo creo que deberían conformar una comisión ya para que se encargue de este tema y para que ya de una vez se inviten, en principio, no solamente al ministro del Interior Malaver, sino al comandante general de la policía y a los jefes de la DIRI y alternos, para que den una explicación, y no solamente a ellos, sino al Perú entero, porque lo que ha sucedido es inadmisible, güey. Eso no pasa en ningún país. Pero lamentablemente, Luis Felipe, si revisamos antecedentes en este tema, tampoco en otras denuncias, en otros hackeos, se ha llegado a conocer los nombres de los responsables, o por lo menos que la persona está a cargo haya sido cambiada. O sea, esto en realidad va a pasar unos días y la gente se va a olvidar. Eso es lo malo. Lamentablemente el sistema se ha convertido en una especie de statu quo perverso, donde los propios personajes, porque el sistema lo manejan los seres humanos, y los propios agentes que integran estas instituciones blindan, se hacen de la vista gorda y normalizan esto. No es menos cierto lo que mencionaste hace unos minutos, que fue más grave. En el 2022 sucedió lo mismo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y se filtraron más de 200.000 correos. ¿De qué estamos hablando? Ya eso tenía que ver con la defensa nacional. Sí. Igual de grave, pero como tú mencionas, borrón y cuenta nueva. Un detalle interesante, porque he estado revisando parte de la información que ha sido compartida en Telegram, ¿no?
y me he encontrado con varias carpetas, ¿no? Como muchas personas que han tenido acceso a eso, y hay una carpeta donde supuestamente se dice archivos eliminados, ¿ok? Hay una carpeta que dice archivos eliminados, y hurgando en esa carpeta me encuentro con documentación desde el año 2013, es lo que encontró en adelante, es decir, archivos, comunicaciones, cartas, ¿no? Infinidad. Que han sido desechadas, ¿no? Pero ahí han podido recuperar todo y han puesto documentos o archivos eliminados. Entonces, y tú te enteras porque vas jalando el hilo, vas entendiendo un poco qué ha pasado internamente. Yo creo que este tema, por ejemplo, de alguna manera es positivo porque nos permite, claro, de una manera bastante curiosa, tener transparencia de muchas cosas que desconocemos. Así es. Pero por otro lado también hay información muy delicada que son planes de trabajo o tácticas o técnicas que usa la Dirección de Inteligencia que no podemos revelar por obvias razones, ¿no? Pero todo eso se encuentra en el canal de Telegram y en estas carpetas que han compartido los presuntos hackers, ¿no? Claro, lo que tú mencionas es así. Vamos a mencionar este refrán criollo que dice: no hay mal que por bien no venga. Lo que ha sucedido es un acto ilegal, ¿no? Es una invasión a información clasificada, evidentemente, pero al mismo tiempo, las personas que ahorita entran al Telegram, bueno, dependiendo de la capacidad que tengan en sus ordenadores, van a ver información que les va a poder lograr armar un rompecabezas del contexto político, de cómo se funcionaba, y al mismo tiempo habría información de que se hacía seguimiento a periodistas. Ese es el otro tema, ¿no? Esa es una práctica que no es nueva tampoco. Pero ¿por qué? Ese tipo de prácticas son ilegítimas. Sin embargo, lamentablemente podría yo mencionar en estos momentos que si alguien quiere emprender una demanda o una acción judicial después de que haya desentrañado una información grave que caiga en el plano delictivo, yo creo que desde el punto de vista procesal no habría una capacidad de presentar evidencias o medios probatorios porque esto es considerado ilegal, sí, ¿no? Ahora, en fin, ¿quién sería el responsable directo? ¿El ministro Malaver, Sanabria o la persona a cargo de la Dirección de Inteligencia? Mira, yo tengo una visión muy particular, puede sonar a confrontacional, pero yo creo que de esa manera las cosas se podrían ordenar y se podría instaurar el orden en la casa. Es decir, ellos no son los responsables directos, evidentemente, pero tiene que haber responsables. Políticos. Porque si no hay responsables, no se va a enmendar la plana. Claro. En ese sentido, en estos momentos, yo creo que tendría que volar la cabeza del ministro del Interior y del general Sanabria. Es lo primero que tiene que suceder para que estos señores se den cuenta de que estos actos ya no pueden volver a pasar y van a tomar en su momento, digamos, sería lo ideal, pero sabemos que sí, estamos en una situación que es poco probable que Dina Boluarte decida pedirle la renuncia al ministro Malaver, ¿no? Pero cuéntanos, antes de presentar, Luis Felipe, este video, este informe, de detalles que para ti te ha llamado bastante la atención. ¿Por qué? Te lo digo, porque muchas veces la gente olvida estas situaciones que han sucedido con el tema sensible de los ataques cibernéticos o los hackeos, ¿no? Claro, básicamente en el reportaje se menciona este mal episodio del ingreso al sistema de seguridad cibernético de la DIRIN. Realmente es muy grave y es una vergüenza, ¿no? Hay que mencionarlo claramente. Es una vergüenza que una institución nacional del orden público que maneja información sensible, que maneja planes de estrategia para seguimientos, para luchar contra el crimen y la criminalidad, estén en manos de cualquier persona y al mejor postor, porque esto ya lo están comercializando. Claro. Definitivamente. No, ni siquiera, claro. Porque lo han compartido de manera gratuita. Sí. O sea, ni siquiera lo venden. Sí, pero no es tan fácil buscar tampoco. Para descargarlo en Telegram. Así es. ¿No? Entonces hay un dinero, hay una inversión para esto. O sea, el sistema de inteligencia no nacional, estamos hablando a nivel policial, ojo,
Hay que mencionar que estos denominados hacktivistas ya anunciaron, han advertido, si no es amenaza, de que el próximo hackeo se viene a la Dirección de Inteligencia Nacional, a la DINI, imagínate. Entonces, para que den ese tipo de amenazas, quiere decir que, ¿de qué estamos hablando? Claro, sería un hackeo a otro nivel, porque si bien la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional es un equipo, ¿no? Pero la DINI ya son palabras mayores porque es la Dirección Nacional de Inteligencia del país y donde se apoya la presidenta Dina Boluarte también, ¿no? Entonces, ha habido un plan estratégico PNP 2022 y 2030 para repotenciar a la policía, sobre todo en temas tecnológicos. Y estamos hablando, según vi la data del ministerio, de más de 600 millones de soles. Claro, estamos hablando de un lapso de 8 años, pero no detallan los montos exactos que se han gastado, que se han denominado para diferentes instancias. Entonces, según los hackers, dicen que se habría invertido 7 millones de soles, pero ese monto está en la nebulosa. Claro. Pero lo que sí tenemos claro es que ha habido mucho dinero. Hay dinero para invertir en un sistema infalible, sí, de primer nivel que proteja la data. Ahora, una cosa antes de pasar con el video, si bien hay ahora la versión de eso, no solamente de los congresistas, sino también de efectivos de la Policía Nacional que mencionan que esto habría sido una filtración. Pero el mensaje que han dejado estos presuntos hackers es el siguiente, ¿no? Dirín, ustedes creen que su ciberseguridad es un muro, la realidad es papel mojado. Invierten millones en sistemas inútiles, inflan contratos, maquillan números, pero un dedo no tapa el sol. La red expone lo que intentan ocultar. Hoy su sistema ha sido hackeado. Todo lo que callan, todo lo que esconden, todo lo que niegan, ahora será liberado. Silenciar periodistas, ocultar verdades, sembrar miedo, sus viejas armas. Pero el miedo ya no funciona. La información es libre, la corrupción no se esconde detrás de un firewall. Esto recién comienza. Ese es el mensaje de los presuntos hackers. ¿Tenemos el video ya? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver este informe que ha preparado Luis Felipe Alpaca sobre los antecedentes de hackeos o de filtración de información que ha sucedido también en otros ministerios del Perú. Adelante. Lima Gris. Hoy en Lima Gris, DiriLeaks, el nuevo escándalo de ciberseguridad en la PNP. Un nuevo escándalo golpea al Estado peruano. Esta vez la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú ha sido víctima de un hackeo sin precedentes denominado DiriLeaks. Información reservada sobre agentes encubiertos, operaciones especiales y seguimientos a personajes de interés, incluso periodistas incómodos para el poder, ha sido filtrada públicamente desde el viernes 6 de septiembre a través de un canal abierto en Telegram. Miles de archivos, fotografías, identidades y documentos internos ya circulan libremente. Ahora incluso se estarían comercializando. El presunto autor, conocido en el mundo del ciberactivismo como Incarrup, miembro del grupo Deface Perú, rompió el silencio en una entrevista al programa dominical Punto Final. Sus palabras fueron demoledoras. La forma en que accedimos al servidor solo bastó una línea de código. Nunca había visto un sistema con tantos millones invertidos y tan pobre. Era una data center inservible, afirmó. El comandante general de la policía, Víctor Sanabria, ha negado rotundamente que se trate de un hackeo. Según él, estamos ante una filtración interna de datos. Sin embargo, las pruebas apuntan en otra dirección. El sistema informático de inteligencia fue completamente vulnerado sin mayor resistencia. Este hecho recuerda anteriores ciberataques sufridos por el Estado peruano en los últimos años. En 2022, la página web del Ministerio de Defensa, específicamente de las plataformas informáticas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también fue intervenida por un grupo de hacktivistas denominados Guacamaya, que logró acceder y filtrar entre 105 y 175 gigabytes de información, incluyendo más de 283.000 correos electrónicos clasificados como confidenciales o estratégicos.
En 2023, la presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades gubernamentales fueron blanco de ataques ransomware. Sin embargo, a pesar de las millonarias inversiones en infraestructura tecnológica, la ciberseguridad estatal sigue siendo altamente deficiente. La Dirección de Inteligencia, clave para detectar amenazas internas, crimen organizado y terrorismo, ha quedado expuesta de la forma más vergonzosa. La fragilidad del sistema no solo representa una amenaza para los agentes involucrados, sino que pone en riesgo la seguridad nacional. Ante la gravedad de los hechos, el congresista Diego Bazán ha solicitado que el ministro del Interior, Carlos Malaver, renuncie al cargo. La presión política crece, pero las respuestas de dicha cartera son evasivas. El Ministerio del Interior ha destinado en inversiones específicas en tecnología y ciberseguridad, de acuerdo al Plan Estratégico PNP 2020-2030, un total aproximado de más de 600 millones de soles, aunque es una estimación acumulada por varios componentes tecnológicos. La violación de un sistema de inteligencia no es solo un delito informático, es una bofetada a la soberanía nacional. Las consecuencias pueden ser catastróficas: vidas expuestas, operaciones comprometidas y una pérdida total de confianza en las instituciones. En tiempos donde la información es poder, el Perú parece haber bajado la guardia y el costo podría ser muy alto. Bueno, retornamos aquí en el podcast de Lima Gris. Estamos hablando sobre este tema que ha ocurrido recientemente en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, ¿no? Un nuevo hackeo, para otros una filtración que habría ocurrido desde dentro. Esta es, digamos, una de las primeras tesis que se lanza desde el Parlamento, porque, repito, el congresista José Cueto ha señalado esto que habría sido, ¿no?, según tienen la información interna, una filtración. Pero me deja dudas todo esto, Luis Felipe. Bueno, en principio, que estos señores, estamos hablando de los almirantes, ¿no?, que ahorita están en el Parlamento cobrando doble ingreso, y ellos dicen que no. José Cueto, el almirante Montoya, está el general Giabra, el general Williams, etcétera. Conocen el sistema de seguridad nacional, evidentemente, ¿no? Esa es su rama de ellos, y al mismo tiempo tienen fuentes, tienen informantes, tienen gente clave de inteligencia que maneja mucha información. Entonces lo que asevera Cueto suena verosímil, es una probabilidad. Claro. Y si lo mencionan es porque deben tener nombres detrás. Ahora, también lo puede mencionar un poco para proteger la figura y la imagen de También. Malaver como ministro, porque esta situación, tú lo has dicho, es vergonzosa, que hackeen los servidores de la Dirección de Inteligencia. Pero me quiero detener un poco, por un momento, en este tema que es el comunicado que han publicado la Policía Nacional del Perú, un comunicado que ha sido realizado por la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, División de Prensa de la PNP. ¿Qué señala en los 4 puntos este comunicado? El primer punto, y hay que prestar bastante atención en esto, el primer punto señala: el 4 de septiembre de 2025, personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la PNP alertó sobre una posible vulneración de los servidores gestionados por esa dirección, situación que posteriormente se advirtió a través de publicaciones en la aplicación de la mensajería instantánea Telegram, específicamente en el grupo denominado de Face Perú Chat. Punto 2 del comunicado: inmediatamente se activó el plan de contingencia, procediéndose a la suspensión de los servicios. Asimismo, se informó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, entidad responsable de la administración y seguridad de los servidores de la DIRIM PNP. Punto 3. De otro lado, la Dirección de Ciberdelincuencia inició las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a perseguir el delito cibernético y lograr la identificación y posterior captura de los posibles autores. 4. La Dirección de Inteligencia de la PNP continúa trabajando en el restablecimiento de los servidores, garantizando la seguridad de todos los agentes de inteligencia del sistema, la seguridad de la información y
la protección de los activos críticos. Yo me quiero detener en 2 puntos, primero comienzo en el 4. Ya está todo compartido en Telegram. Entonces, el punto 4 creo que está de más, porque dice, ¿no? La PNP continúa trabajando en el restablecimiento de los servicios, garantizando la seguridad de todos los agentes de inteligencia del sistema. ¿Qué van a garantizar ya cuando todo está compartido? O sea, este comunicado, el punto 4, es una cosa por cumplir. Y en el primer punto, ellos mismos señalan, no lo aseveran, no lo confirman, pero señalan que se alertó sobre una posible vulneración. No están hablando de filtración, no dicen una posible filtración. Vulneración, es decir, se metieron a los servidores. Yo creo que este comunicado, como estamos habituados a ver en los últimos tiempos, sobre todo durante este gobierno de Edwin, es un comunicado protocolar, no correcto, ¿no? Que al parecer han seguido la indicación de los asesores expertos en manejo de crisis, ¿no? Poner 3 o 4 preceptos correctos de que ya han tomado las medidas correctivas cuando, como tú mencionas, ya se ingresaron a todas las instancias de información sensible. Es decir, no tienen más que decir, pues, Edwin. Pero hubieran añadido algo que hubiera sido probablemente un poco más creíble, ¿no? Decir que inmediatamente iban a dar con los responsables y se iban a hacer, se tendrían que dar sanciones tanto administrativas como penales. No ha mencionado eso, ha mencionado que va a haber una investigación, una indagación. Eso es lo más triste, ¿no? De que no ponen las barbas en remojo. O sea, la policía, no hay un comunicado, no hay una declaración formal del ministro del Interior, que yo sepa. No hay. Hasta el momento, mira. Comunicados. Varios días ya. Comunicados. Pero bueno, para eso, el día de hoy hemos enviado a nuestro reportero de Lima Gris al Congreso de la República y hemos recogido los comentarios tanto del congresista Bustamante como del congresista José Cueto. Primero vamos a escuchar las declaraciones del congresista Bustamante sobre este tema, porque él menciona que ya se está investigando y que ya tiene incluso agendado reuniones con especialistas en el tema de inteligencia y hackeo. ¿Tenemos el video? Adelante con el video, por favor. Ha habido recientemente un caso de filtración de agentes de seguridad, inteligencia y contrainteligencia de primera línea, según el congresista Cueto. Esto que se dé, por ejemplo, con nombres, direcciones, ¿qué tan grave es y cómo se puede remediar? Es responsabilidad del Ministerio del Interior. Me parece que ha sido infiltración interna, no se sabe si también se pudieron haber sido hackers. Sí, yo estoy investigando eso, tengo entrevistas hoy y mañana con funcionarios especialistas en hackeo e inteligencia cibernética y voy a tomar una posición recién después de esas entrevistas. Pero definitivamente esto es algo que compete al Ministerio del Interior, porque ellos han sido los que habrían sufrido este hackeo. Unos dicen, entiendo yo, que se trata de una cosa totalmente administrativa, pero oye, así fuera solamente administrativa, es grave, ¿no? El daño ya está hecho. Sí. Claro. ¿Cuándo cree tendrá respuestas un poco de estas investigaciones, pesquisas, entrevistas? Yo calculo que en un par de días, porque entre hoy y mañana tengo 2 entrevistas con especialistas del tema y así me formaré una posición técnica. Hemos escuchado claramente al congresista Bustamante, donde señala que ya viene trabajando en esta investigación, pero además ya tiene agendado, ¿no?, reuniones con especialistas. Yo creo que, como bien ha mencionado Luis Felipe Alpaca hace un momento, es necesaria una comisión para ver ese tema. Así es. La Comisión de Defensa ya tiene que interponer una acción concreta, no solamente ellos, el resto de parlamentarios tienen que unificarse en esta comisión para rendir cuentas. Ojo, ya sabemos que la presidenta, probablemente el primer ministro y el ministro del Interior se van a hacer en la vista gorda, pues, pero no. Es importante, repito, marcar un nuevo precedente de querer poner orden, porque, repito, esta acción es muy grave, porque ha expuesto la vida de muchos peruanos, de muchos profesionales y de los propios agentes policiales, que ya se sabe quiénes son los que han estado haciendo reglajes operativos y están a merced de la criminalidad. Entonces, en honor de cautelar la tranquilidad pública, yo creo que hay que tomar acciones concretas y pedir explicaciones, o de lo contrario debe haber un cambio definitivo y al mismo tiempo la policía tiene que hacer una reforma interna, porque ya
todos los agentes que están asignados a diferentes casos e investigaciones, etcétera, o diligencias, operativos, tienen que ser cambiados. Claro, es cierto lo que dice. El tema en realidad es bastante sensible, porque en esta documentación, en esta información que se ha filtrado, incluso se menciona y uno puede conocer cómo se camuflan los policías para espiar, para hacer inteligencia o contrainteligencia, qué utilizan, qué tipo de ropa, qué tipo de instrumentos utilizan, está todo ahí. Y uno no deja de sorprenderse porque parece que este tema en realidad quisieran como que pase desapercibido para algunos. Ya quemaron prácticamente las modalidades de Exacto. seguimiento, ¿no? Es lo más lamentable. Pero bueno, también hemos esta mañana en el Congreso recogido el comentario del congresista José Cueto, que está muy pendiente y que, según él, ya se tiene el nombre de la persona que habría filtrado esta información. ¿Tenemos el video? Adelante con el video. Primero que no son hackeos, segundo que ha sido simplemente una filtración de uno, ya se sabe quién, ¿no? A través de un porro que ingresa y saca información de primer nivel. Son todas informaciones, hay nombres, hay operaciones, hay informes, pero mucha fuente abierta también, ¿no? O sea, no ha habido realmente, más el del bluff que han generado algunos medios, que la gravedad realmente. Es malo, sí, es malo y muy malo, de que hayan logrado penetrar el sistema. Eso sí está siendo investigado ahorita. Y todo ese personal tendrá que ser obviamente reemplazado. No, porque no hay personal realmente. Hay mucha gente ahí, de gente que está, son cientos, y no todos son agentes de inteligencia. Correcto. Una cosa más, para terminar, el presidente Trump está cambiando el Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, ya que ha mencionado, y lo ha mencionado expresamente, que no le importa tanto la defensa como también el ataque. Más allá de retóricas, naturalmente en el pasado también teníamos, como todo el mundo, Ministerio de Guerra. ¿Qué debemos entender con este cambio semántico? ¿Genera alarmas o simplemente es también blufeo? No, más es la demostración de la personalidad del presidente Trump, no que otra cosa. Pero el tema sigue siendo lo mismo. Tú puedes cambiar el nombre cuantas veces quieras. El tema es realmente las acciones que puedas realizar. Muy bien. Fueron las palabras del congresista José Cueto, que lo hemos escuchado, asegura prácticamente que esto ha sido una filtración interna. Él tiene la seguridad, ya tienen el nombre, dice. Claro, como te dije hace unos minutos, él es un entendido en seguridad y se presume que tiene fuentes, ¿no?, a la aparato de inteligencia que probablemente le han dado una información de calidad. Pero al mismo tiempo habríamos que ver cuál ha sido el desenvolvimiento de José Cueto en los últimos años, prácticamente, vamos a decir, teniendo una actitud complaciente con el gobierno de la presidenta. Sí, y además hay una cosa que lo hemos señalado en programas anteriores, ¿no? Ahora los comunicados oficiales hay que creer muy poco, la mitad, porque muchas veces distorsiona la realidad de los hechos. Y eso es un problema. Entonces no se puede confiar ni siquiera en los comunicados oficiales del gobierno. Tienen unos descargos endebles, siempre con el ánimos de protegerse, justificarse, más allá de dar un mensaje sensato que le dé tranquilidad a la opinión pública, ¿no? Bueno, para finalizar, esperemos que tras las investigaciones, tanto en el Parlamento como en la propia Policía Nacional, se pongan de acuerdo y nos digan si ha sido una filtración o un hackeo, ¿no? Porque lo contrario, esto va a seguir en que fue uno, fue el otro, y al final no se va a saber quién o qué ha sido, ¿no? Bueno, yo tengo la esperanza, finalmente, de que el Congreso se haga una, ¿no? Que siga tenaz en este asunto y que cite a todas las personas que tienen que ver con la dirección de esta institución de inteligencia. Bueno, esto ha sido Lima Gris y nos vemos la próxima semana. Chao.